Mientras continúa con su ofensiva militar contra Gaza, Israel libra también una guerra, una batalla mediática. ¿Cómo hace el gobierno de Israel para justificar ante el mundo la masacre de 1.300 palestinos, en su inmensa mayoría civiles, incluyendo no menos de 200 niños de todas las edades, el bombardeo de escuelas y hospitales, plantas eléctricas, mercados y mezquitas en la actual ofensiva contra la Franja de Gaza? Durante la primera gran invasión terrestre al enclave costero en manos de Hamás, en diciembre de 2008, los funcionarios israelíes no se preocupaban en lo más mínimo por la cantidad de muertos causados por estas operaciones, su edad ni condición, como tampoco por la conversión en blancos militares de infraestructura civil que, bajo el fuego implacable de misiles, bombas inteligentes y fósforo blanco, los palestinos usaban como último refugio. La enorme disparidad de los recursos militares de última generación de Israel, desplegados por aire, mar y tierra, en relación a los cohetes de Hamás, en su gran mayoría de fabricación casera, se acompañaba entonces, como ahora, de una asimetría similar en la cobertura mediática internacional. En efecto, para los principales medios de Estados Unidos y Europa, la muerte de cientos de palestinos no merecía más que leves objeciones, siempre absorbidas por un principio inamovible: el derecho de Israel a responder a los ataques con una fuerza fuera de toda proporcionalidad, lo que liberaba a los voceros del Estado judío de toda consideración ética respecto de sus acciones. Sin embargo, las inevitables y atroces imágenes de niños muertos, hospitales y centros de refugiados reducidos a polvo por las bombas, terminó minando la posición israelí en vastos e importantes sectores de la opinión pública internacional, y palabras como apartheid y crímenes de guerra comenzaron a hacerse frecuentes para describir las acciones de Israel. Para contrarrestar esta situación, The Israel Project, una autodenominada organización no gubernamental basada en Washington y Jerusalén, cuyo objetivo principal es mejorar la imagen internacional de Israel y que en la práctica tiene fuertes vínculos con el gobierno de Tel Aviv, encomendó un estudio para ayudar a ganar la batalla comunicacional. El estudio, de carácter confidencial, denominado Diccionario de Lenguaje Global, fue encomendado en 2009 tras la operación Plomo Fundido a Franz Luntz, un consultor estadounidense vinculado al Partido Republicano que asesoró a figuras de ultraderecha como Pat Buchanan, Ross Perot, Newt Gingrich y a la administración de George W. Bush. Sus lineamientos son los que siguen actualmente los funcionarios israelíes, en particular el vocero del gobierno de Netanyahu, Mac Regev. El diccionario establece con la nitidez y el cinismo del marketing y las relaciones públicas aquello que puede y no puede decirse y cómo debe comunicarse, adoctrinando sobre la mejor manera de desplegar una retórica capaz de persuadir independientemente de los hechos en cuestión y de su valoración moral. A quienes pueden ser persuadidos no les importa cuánto uno sabe hasta que entienden cuánto uno se preocupa, dice uno de los consejos del estudio, que recomienda mostrar empatía hacia ambos lados y usar esa empatía para desarmar toda crítica. Abra su conversación, dice el manual, con mensajes fuertes de eficacia probada tales como: Israel está comprometido a lograr un mejor futuro para todos, israelíes y palestinos por igual. Israel quiere que cesen el dolor y el sufrimiento y está abocado a trabajar con los palestinos para una solución pacífica y diplomática. Otro de los consejos de Luntz
es trabajar para separar a Hamás del pueblo palestino. Hay una inmediata y clara distinción entre la empatía que los estadounidenses sienten por los palestinos y el menosprecio que dirigen a sus líderes. Hamás es una organización terrorista. Los estadounidenses ya saben esto. Pero si suena como que usted está atacando al pueblo palestino, aunque ellos hayan elegido a Hamás, en lugar de a sus líderes, perderá apoyo público. We call upon the President of the Palestinian Authority, President Abbas, to break his pact with Hamas, to annul that agreement. Ultimately, President Abbas cannot tell the entire world that he is a partner in peace if he has embraced the most violent enemies of peace. El cinismo del estudio se vuelve extremo cuando sostiene: no existe nunca ninguna justificación para la matanza deliberada de mujeres y niños inocentes. Nunca, enfatiza el texto y agrega: el objetivo primario de relaciones públicas de los palestinos es demostrar que la denominada desesperación de los palestinos oprimidos es lo que hace que salgan a matar niños. Esto debe ser contestado de forma inmediata, agresiva y directa. La frase que usa como ejemplo de discurso eficaz el estudio es elocuente. Podemos estar en desacuerdo sobre política y sobre economía, pero hay un principio fundamental en el que todas las personas en todas partes del globo estarán de acuerdo. Los pueblos civilizados no matan a mujeres y niños inocentes. Doing our best to minimize civilian casualties, but we cannot give our attackers immunity or impunity. We seek as best as we can to target them, but all the civilian deaths that are there, and we regret each one of them, are the responsibility of the Hamas. En este mismo sentido, Luntz recomienda a los voceros de Israel usar un pensamiento pro-palestino como el de esta frase sugerida a un hipotético funcionario. Quisiera hablarles en especial a las madres palestinas que han perdido a sus hijos. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. El estudio tiene un listado de frases, palabras y estrategias que funcionan, entre las cuales se apunta a asimilar a Israel con Estados Unidos y su denominada lucha contra el terrorismo, en base a conceptos tales como democracia, libertad, seguridad y paz. It's time to abandon this romantic notion of Hamas's freedom fighters. It should be clear by now to everyone in the international community, that this is a radical terror organization with a global Islamist agenda. La teoría del autor de este manual de comunicaciones pro-israelí también considera que el adjetivo orwelliano, que usualmente evoca al Gran Hermano y al Ministerio de la Verdad, debe ser redefinido positivamente, explotando a favor de quien comunica los contenidos emocionales del lenguaje. Se trata, en suma, de vender un discurso con las mismas premisas con que se vende jabón en polvo o un desodorante, aunque en el medio haya miles de vidas destruidas, como nos muestran sin intermediaciones ni eufemismos las imágenes de Gaza. Ayer estaba escuchando en la radio israelí, en la radio del ejército de Israel, un debate en hebreo, por supuesto, respecto de la cuestión comunicacional, que además en la prensa israelí está todo el tiempo porque es fundamental ganar la batalla comunicacional, y resaltaban mucho que jamás la estaba perdiendo y que la había perdido cuando se rompe la tregua esta que se pensaba para el viernes a la mañana, donde se dice, ayer a la mañana, Hamás secuestra a un soldado israelí, inmediatamente se pega la condena por parte del presidente de los Estados Unidos del secuestro del soldado de Israel.
desde ya que el presidente de los Estados Unidos en ningún momento condenó el hecho de que Israel secuestrara gente en la Franja de Gaza en esta invasión, y mucho menos que Israel en junio secuestrara a varios parlamentarios palestinos, parlamentarios electos palestinos, de eso ni una palabra. Entonces en la radio israelí se planteaba, estamos ahora sí ganando la batalla comunicacional, tenemos que actualizar las cifras, porque el informe se escribió durante la semana y ya las cifras de hoy a la mañana superan los 1.600 Cuando termine el programa muertos. va a ser también otra cifra, seguramente. Exactamente. ¿Y cómo se utiliza la palabra paz, ¿no? En el informe esto se lo señala. Permanentemente en el discurso israelí hay nosotros queremos paz, nosotros queremos paz. Y estaba entrando en la página oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, que así es como se llama la página del Ejército de Israel, en castellano. Y hablan permanentemente de lo que definen la operación Margen Protector. Obviamente no dicen bombardeo sobre Gaza, invasión a Gaza, ocupación de Gaza. Operación Margen Protector. O sea, algo aséptico. No, nos defendemos. Claro. Nosotros somos los que nos tenemos que defender de ellos. Y otro detalle interesante que estaba mirando hoy a la mañana. En toda la crónica de los hechos que narran, no hay ni un muerto en la Franja de Gaza. Por supuesto que del lado de Hamás se resalta su victoria militar y se resalta la muerte de los palestinos. Esto tiene que ver con la batalla mediática desde ya. Sí, este informe que vimos, que bueno, los telespectadores que estén interesados pueden ver, de Israel Project se llama, es muy interesante verlo completo. Cuando estábamos viendo la forma en que hablaba el primer ministro Netanyahu, yo recordaba uno de los fragmentos donde decía que se ponía especial atención en el uso de la voz, una voz calma, una voz para nada agresiva, ni vinculado con el tema de la guerra. Y lo que decía el informe es que está dirigido fundamentalmente a europeos y a norteamericanos, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Entonces decía que la mayoría de los norteamericanos y europeos con alta educación o sofisticados, en general, están viendo a los israelíes como ocupantes, y que en el mundo en general ya la idea de que los judíos son perseguidos o que los israelíes en forma particular son perseguidos ya no tiene tanta aceptación, más bien lo contrario, o sea, neutra. Entonces daba toda una serie de consejos, como por ejemplo, jamás usar verbos en los que aparecen como superiores a los palestinos. Por ejemplo, nosotros le permitimos a los palestinos hacer tal cosa, por ejemplo, pasar los checkpoints, o nosotros les instruimos a los palestinos para que hagan tal o cual cosa a favor de la paz. Hasta en los más mínimos detalles está cuidado. Y una parte que es la verdad escalofriante por el cinismo es el glosario, donde también se dice cada palabra o cada elemento que va surgiendo con la prensa, se da una solución, una respuesta posible. Y por ejemplo, una de las que me detuve era cuando hablaba de los niños, decía children, y entonces decía que en todo caso y muchas veces, todas las veces que se pueda, hablar siempre de que se está cuidando tanto a los niños palestinos como a los niños israelíes, ¿no? O sea que están pensados para distintos tipos de respuestas, distintos tipos de escenarios, hasta el más mínimo detalle. Sin embargo, la semana pasada leía un artículo muy interesante en la prensa israelí también, donde se señalaba que en realidad no estaban importando las víctimas humanas. Esto que plantear, bueno, lo que vimos al primer ministro Benjamín Netanyahu cuando dice la culpa de la muerte de los civiles palestinos es de Hamás. Usan a la población de escudos humanos, que no es un argumento nuevo, ya varias veces han utilizado este argumento. Te interrumpo un chiquitito, porque hoy en página 12 hay una nota de Robert Fix que habla del tema de la culpa, así que les recomiendo que la lean. Exactamente, y ahí el tema de la utilización de los escudos humanos, y en este artículo, en el diario Haaretz, se comparaba la situación de hoy con la invasión al Líbano en el 82, porque en el 82, cuando Israel invadió el Líbano y bombardeó masivamente la capital del Líbano, Beirut, hubo muchos problemas respecto del tema de las víctimas de civiles. Lo que se planteaba en este artículo era que en el 82 nos importaban las víctimas civiles, reaccionábamos frente a las muertes civiles, como pasó cuando fue la masacre de Sabra y Shatila, la matanza en los campamentos refugiados en septiembre del 82. Pero se agrega ahora, parece que no nos importan
las víctimas, aunque sean escudos humanos, bombardeamos igual y por eso el número ya de cerca de 300 chicos que han muerto. Claro, y esta embestida es la peor hasta ahora en cantidad de víctimas, ¿no? Está, como vos decías al principio, 1.600. Vos sabés que en la semana yo saqué por la radio a alguien que vos conoces mucho, que es Sergio Gianni, del Centro Alternativo de Información, y él contaba algo muy interesante, porque la pregunta que yo le hacía era respecto a la interna en el gobierno israelí, que sabemos que está muy dividido. Hay versiones de que Netanyahu está siendo forzado a mantener la guerra en un pantano de sangre que lo está destruyendo más que favoreciendo. Y él contaba algo muy interesante, y es que en realidad se está llevando a cabo, la economía israelí está llevando a cabo una serie de privatizaciones que por supuesto son muy resistidas por parte de la población. Él puso el ejemplo del puerto. Hay huelgas de los portuarios porque no quieren que se privaticen los puertos, y entonces, ¿cuál es la excusa? Estamos en guerra, por supuesto. No pueden hacer huelga. Lo mismo sucede con el tema de las encuestas. Él marcaba que este desprestigio por esta situación, porque hay muchos israelíes que ya están dudando si esto fue una buena decisión o no, digamos, el hecho de que haya guerra y que la población se tiene que mantener unida, ayudaría a Netanyahu para no bajar en las encuestas. Ahora, recordemos también, como vos decías, que el informe está dirigido principalmente al público estadounidense y europeo. En Estados Unidos, además, la comunidad judía es muy importante, tiene peso y comienza a fragmentarse, como pasó en 1982 cuando invadieron el Líbano, que aparecieron diferentes sectores de la comunidad judía en Estados Unidos, incluidos varios rabinos, donde planteaban: no digan que hacen esta guerra en nuestro nombre, porque en su momento también el Estado de Israel dijo: la guerra la hacemos por la supervivencia del pueblo judío, que es lo que está diciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu ahora, y ya están apareciendo voces que dicen no en nuestro nombre, especialmente por las imágenes que se ven. De hecho, en la Argentina, la comunidad judía, o los dirigentes de la comunidad judía, organizaron una manifestación y no lograron movilizar ni siquiera 1000 personas en apoyo, porque las imágenes, más allá de la educación a través de los documentos, las imágenes que llegan son parte de la guerra mediática. Y por supuesto, las imágenes que llegan de la Franja de Gaza son realmente muy impactantes. Había una pregunta de un oyente que decía por qué no se llaman a los embajadores israelíes. De hecho, la respuesta en distintos países de América del Sur ha sido diversa. Por ejemplo, el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales decidió incorporar a Israel dentro de la lista de los países terroristas que hace Bolivia para sí mismo. Mientras que hay el caso de Uruguay, por ejemplo, donde el presidente Mujica dice que el llamado al embajador en Israel sería la última de las opciones. Me parece que cada país va manteniendo distintas decisiones respecto de esto. Y hoy me llamó la atención la propuesta de Emir Sader, el politólogo brasileño, que tiene un sitio web muy interesante que se llama Carta Mayor, y donde propone que por qué UNASUR, o mejor dicho Mercosur, no piensa el romper el Tratado de Libre Comercio que tiene firmado con Israel como una forma de sanción o de castigo. Bueno, eso ya corresponde a los gobiernos, a las cancillerías a determinarlo. Nosotros lo que hacemos es analizar lo que está haciendo cada uno de los países. Informarle a los telespectadores de las cosas que van pasando. Como este documento, que era un documento confidencial. Muy bueno. Bueno, Félix. Sí, bueno, muchísimos mensajes tenemos, Telma y Pedro. Manuel Cuello nos llama desde San Juan y dice que es profesor de historia, que nos felicita por el programa y dice que utiliza como material de estudio los informes que hacemos en Visión 7 Internacional con alumnos de la Escuela Normal de Caucete. Bueno, profesor de historia, y qué historia Caucete, ¿no? Bueno, un abrazo grande para Manuel Cuello y toda su gente allí. Martín, de aquí de la Capital Federal, pregunta por qué en la Cancillería Argentina no está en la agenda la relación con Italia, dice Martín. La verdad, habría que preguntar a la Cancillería, no lo sé, pero... Exactamente. Acá nos dicen que se relanzó. Mire usted. Federico de Mendoza pregunta por qué no se cuenta a quiénes beneficia económicamente esta guerra, como todas las guerras que existen en el mundo. Dice, ¿alguien se beneficia por las bombas, los misiles, hemos etcétera? estado contando en los diversos programas, ¿no? Hemos hecho informes sobre las empresas de armamento. Les recordamos que este programa ya tiene casi 9 años de vida y hemos hecho muchísimos informes. Qué viejo está, Pedro. ¿Qué significa para Estados Unidos? ¿Qué significa para los otros países de la región? Exacto. Es cierto, es cierto. Felicita por el programa también Héctor de Morón, dice, muy valientes los informes. Alicia de la Plata dice cómo el mundo no reacciona contra lo que está haciendo Israel y nos felicita por el programa. Y Eduardo de Mendoza nos felicita, pero se ve que tiene algunas
algún problema con la incógnita porque sabe a quién nos dijo que se trata, por lo menos el personaje. Riquelme, yo no sé si será el jugador. Creo que no se parece. Y no, y menos no si... en Estados Unidos usted tampoco. tiene que dar Tampoco. buenas pistas. En vez de hablar de que mi familia está acomodada, Tiene acomodada en razón. el campo estuvo mi madre cuando ¿sí? llegó a este país con una lata que usaba de vaso. Entonces, dé buenos datos, Taylor. Tiene razón. Bueno, acá estamos entonces. Mire, para que se den cuenta quién es, este dato tiene que servirles. Nuestro personaje de hoy se graduó en West Point, realizó cursos de vuelo en aviones caza y en 1952 fue enviado a la Guerra de Corea, donde participó en un centenar de misiones. ¿Quién es este señor? 0800 444 1777 45350709. Recuerden que además nos pueden contactar a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Atención, nueva pausa en el programa de hoy que se extiende hasta las 2 de la tarde con este adelanto. Libia no tiene paz. Un poco más de un mes de las elecciones parlamentarias que buscaban dar estabilidad al país, las milicias rivales siguen su escalada de violencia. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.